Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carnes Romero Vaca, Sociedad Anónima. Fábrica de Silos San Cayetano. Segadora acondicionadora TP SA 2001. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar. Muy buenos días a los productores que estén ahí del otro lado y aquí estamos, listos como siempre para compartir este primer mate de la mañana. Bienvenidos, esto es Realidad Ganadera y como no, aquí estamos listos para arrancar con este programa con toda la información del sector, del campo argentino, de la ganadería argentina y como no compartir con ustedes esta mañana de viernes 16. Así que vamos a ir a ver cómo arranca esta mañana, vamos a ver qué pasa en cuanto al tiempo. Lo primero que vamos a ver, vamos a la ventana de la ciudad y aquí estamos con nuestra ventana en los estudios de Chacra Televisión. Ahí vemos que está completamente despejado en una jornada después de la llegada de las lluvias para varios de los sectores, al menos de la provincia de Buenos Aires, donde las lluvias permitieron que bajen un poco las temperaturas y calmemos un poco ese calor que veníamos transitando. De todas maneras, seguimos con temperaturas similares. Vamos a ver qué es lo que tenemos para el día de hoy. Por la mañana, algo nublado con nubes que se van disipando. Como ven ahí, por poco no vemos ninguna nube, pero podemos encontrar alguna. La temperatura 22 grados, temperatura al menos de momento agradable, pero que pasa por la tarde, sí, vamos avanzando a lo largo del día. Sigue persistiendo algo de la nubosidad y llegamos a los 27 grados, llegando ya a la máxima del día. Ojo porque esta es una diferencia en cuanto a lo que veníamos viendo, porque al menos para las temperaturas reales no llegamos a los 27 grados. Muy diferente es la sensación térmica, pero bueno, como siempre, en verano a mantenerse hidratados y mantener también bien hidratados a los animales. Asegúrense de que el molino funcione, de que estén llenándose bien todos los bebederos del campo y de que los animales tengan siempre disponible agua fresca. Por la noche ya 21 grados, prácticamente la misma temperatura que estamos transitando en este momento. Sigue la nubosidad, pero vamos a ver qué es lo que nos depara para el fin de semana. Bueno, para el sábado 19 de mínima y 32 la máxima, nuevamente aparecen las temperaturas por encima de los 30 grados. Sigue la nubosidad, algo nublado para el arranque del finde. Vamos al domingo. Domingo 18 de mínima, parcialmente nublado, aparecen algunas nubes más. Sin precipitaciones, al menos de momento, sin ningún anuncio del servicio meteorológico. 27 la máxima, prácticamente lo mismo que vemos o que tenemos para el día de hoy. Y ya para el lunes, para el arranque de la próxima semana, la segunda quincena de enero, algo nublado, 13 de mínima y 25 de máxima, temperaturas bastante por debajo. Esperemos a ver qué sucede entre el domingo y el lunes, tal vez llegue alguna precipitación que haga que estas temperaturas bajen. Bueno, aquí estamos entonces, seguimos desde el piso de nuestro canal, aquí en Chacra Televisión, nuestra casa central en Vicente López, pero vamos a trasladarnos a Cañuelas, porque ya lo extrañamos las pasarelas, así que vamos a ver qué es lo que está pasando allá, cuántos animales ingresaron, cómo termina cerrando la semana. Como ven ahí en pantalla tenemos un ingreso de 5.642 vacunos que llegaron en 164 camiones el día de hoy y terminó con un número regular el encierre semanal, 22.749 fueron finalmente los bovinos que ingresaron hoy a Cañuelas y que se van a terminar de comercializar ahora en unos minutos nada más. Y ojo porque yo ya tengo algunos valores. Por la vaca, por ejemplo, ya tengo 2.800, 3.000, 3.300. Por el toro también tengo 3.300 y aparecieron también los 4.700 y 4.800 por el consumo liviano. Ojo, hay algunos valores para el novillo también cercanos al 4.400, 4.450, pero todo esto se los vamos a seguir informando a lo largo de la mañana. A la mitad del programa, cerca de las 9 de la mañana, por supuesto, como siempre, vamos a estar en comunicación telefónica con nuestra compañera Lorena Carona desde las pasarelas para comentarnos cómo están los ánimos desde allí, cómo se están dando las ventas ya prácticamente para el cierre en ese horario. Y después, obvio, para finalizar el programa vamos a tener nuestras placas listas, como siempre, con toda la información y los precios de lo que sucede para cada una de las categorías. Pero ahora, de momento, nos vamos a ir a la primera nota de la mañana, que
que fue junto a una profesional excepcional. Estoy hablando de Florencia, o más conocida como Tori Micoli, quien estuvo acá en el piso de Chacra Televisión charlando con nosotros y nos decía esto. Ella es Florencia Tori Micoli, más conocida como Tori, así le gusta que la llamen. Ella es ingeniera zootecnista y a su vez investigadora en nutrición animal. Y como les decía recién, el tema que nos convoca hoy es ovinos. Te saludo, buen día, ¿cómo estás? Hola Lore, buen día, buenos días a todos, estoy súper contenta de estar acá y bueno, nada, para charlar de todo lo que quieras, de ovinos por supuesto y si da de vacas también. Sí, recién, bueno, veía que sentías con la cabeza cada vez que hablaba o con Yael. Sí. No, es que me parece histórico y es más, te iba a decir, vos que estás siempre con el tema de los precios, ¿cómo vivís esto de 5.000 para arriba? A mí me parece una locura. Sí, la verdad que sí, sobre todo la invernada, ¿verdad? Y ahí está esta disputa de la invernada y el gordo. ¿verdad? Exactamente. Que el gordo, muchos, la invernada, por supuesto, para el que vende es un excelente precio, para el que tiene que comprar se complica, sobre todo el sí, que tiene que engordar, que si el gordo no se pone a la par de la invernada se complica. Exactamente, sí. Así que bueno, es un tema, ¿verdad? Y nosotros, por supuesto, estamos los intermediarios, los tenemos que informar lo que está sucediendo. Sí. La invernada no tiene techo realmente, eso es lo que está pasando, lo que estamos viendo y lo que hablan los protagonistas, ¿verdad? Sí, es un momento increíble y lo vive toda la gente, desde hasta el alumno en la facultad está siguiendo los precios y lo charlamos y no se puede creer, así que bueno, nada. La mayoría de los analistas, productores, caballeros y demás coinciden que este es uno de los mejores años que ha tenido apostado en la ganadería. Bueno, pero la ambigüedad hay que tenemos, ¿no? En nuestro país es que por un lado los precios que está teniendo, por otro lado el stock que no se recupera, no recuperamos el stock que hemos tenido años anteriores, así que realmente vivimos en esta ambigüedad los argentinos. Así es, y estamos acostumbrados. Eso es lo peor. Hablemos de ovinos entonces. ¿Carne, leche o lana? Lana no, lo mío es carne primero y leche. O sea, investigué en el doctorado, hice mucha investigación en leche y asesoro algunos tambos, sobre todo en la parte nutricional, modulando las dietas para cambiar un poco la calidad y todo eso. Y me enfoqué un montón en carne porque de la pandemia en adelante me convertí en productora. Y fue un antes y un después. Entonces el tema de la carne fue para mí un boom, un descubrimiento en cuanto a rendimiento, calidad y bueno, muchas cosas. Eso me interesa. O sea, vos no venías del sector agropecuario. No, nada que ver. Yo soy re de la ciudad, chicos. Y era súper investigadora. O sea, me considero muy investigadora en el sentido de alma, ¿no? Pero siempre tuve esa curiosidad de cómo se baja el paper al campo. La parte de transferencia me interesaba un montón. Y la pandemia, dentro de las cosas buenas que tuvo para mí, al menos dentro de esa crisis total, fue justamente que me fui a cuarentenar al campo y empecé a criar ovejas junto con mi esposo y pasamos de tener 33 ovejas y todo parecía como un juego zootécnico. En el mientras tanto esperábamos a volver a la universidad, y de repente fue un salto de manejo, de hacer dietas que empezaron a funcionar, de seleccionar animales, de tomar datos, usar los datos y de repente empezar a verlo en la calidad de la carne y ya la F1 imprimía calidad enseguida, manejábamos raza, duplicábamos la producción de carne por hectárea, o sea, me pareció toda una locura y ahí me di cuenta el rol que tiene el investigador tan importante de no quedarse solamente con lo que escribís, con lo que está en un ensayo, con ese N de 20, 50 animales, 30 animales, lo que manejes, sino decir, ok, a ver, ¿cómo pasó esto a una realidad? Y le cambio los números a un productor, y le cambio los números a un sector. Y eso tiene un impacto muy importante porque después nosotros somos zootecnistas, pero estamos en la parte alimentaria, o sea, producimos para producir alimentos. Exacto. A mí me pareció una locura, fue un cambio. Sí, bueno, la mayoría de los productores agropecuarios tienen, no sé si lo habrás visto en los campos seguramente, es como que las ovejas están al fondo. Ah, sí. Están al fondo del campo y se usan para Navidad, para Año Nuevo, para tener siempre una oveja, un cordero ahí a mano. Exactamente. Por ahí no lo toman como el empresario de la carne, de los bovinos, no lo toma como para criar ovejas, pero para que sea un negocio rentable, ¿verdad? ¿No sé si existe algún feedlot de ovejas? Sí, yo asesoro feedlot. Sí, es una unidad de negocio, lo tenés que pensar de esa manera. Así como vos trabajás con un invernador, compra el ternero, entra a la recría, va a ir después a la terminación, podés hacer un sistema ya sea 100% pastoril con suplementación, integración del corral al final o directamente corral. El productor ovino tiene las mismas opciones, nada más que trabajas con distintas categorías y lo que vos haces es adaptar la dieta y el manejo para un animal que es muy buen convertidor y convierte muy rápido. O sea, los ciclos son muy rápidos. Ah, mira.
Vos tenés el cordero naciendo en primavera y vos ya pasaste toda una recría de 3 meses, 4 meses haciendo las cosas bien y haces un corral de terminación de 60 días y salís con una calidad de carne impecable. Lotes homogéneos, grasa bien blanca, duplicás la producción de carne, es muy rápido el ciclo. ¿Y dónde se está dando esto de los feedlot? Tenés, están distribuidos, bueno, región centro tiene bastante, Sí. lo que es provincia de Buenos Aires en distintas zonas. Hay bastante también en Córdoba, en Santa Fe, hay gente que se está aventurando por San Luis, me llamó gente de Entre Ríos también. Lo que tenemos ahora que es subir la vara con el tema de la cría. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que en bovinos. Si vos venís de una mala cría y un mal ternero, la recría y la terminación, o sea, la invernada después no te super arregla todos los errores con los que venís de la cría. Entonces, lo que hay que mejorar mucho en el sector ovino, por ejemplo, es comprar bien cordero. O sea, el feedlot tiene el desafío, el invernador tiene el desafío de elegir buen cordero en cuanto a calidad, porque ese cordero después te va a convertir un 3-1 o 4-1 en un feedlot, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, los números son muy finitos ahí. Y ahí tenés que manejar bien la dieta, bien los tiempos y sobre todo los números. Es un tema de también, pasa lo mismo que, perdón que te interrumpa, Sí, ¿no? Pero pasa lo mismo que cuando estás pensando el feedlot o la invernada para bovinos. Todo el mundo está entre el precio de compra y venta. Jugamos ahí y es un negocio de kilos también. En el ovino es exactamente igual. Ahora, cordero muy, muy barato es un re mal negocio, porque en general son corderos malos y después que no comercializan. Y muchas veces el productor se desanima y dice, me salgo del negocio. En realidad, el negocio está en primero asesorarse bien, hacer bien los números, comprar bien y vuelan, en el engorde vuelan. ¿Y esto tiene que ver con elegir de raza o no necesariamente? ¿De una raza particular de estas de las más conocidas o no necesariamente? Excelente tu pregunta, brillante. Y te voy a desarrollar el tema. Mira, hay razas carniceras, hay razas especializadas en carne y hay cruzamientos. Y los cruzamientos están muy buenos también. Yo siempre digo esto, ¿no? No hay que casarse solamente con una raza, sino hay que pensar ¿en qué sistema es mejor cada raza? Hay razas que son más precoces y que van bárbaro para determinado sistema y hay otras razas donde me quiero ir, por ejemplo, a una producción doble carne. ¿Sí? Por ejemplo, un Texel está preparado prácticamente para duplicar carne. Es una raza que produce mucha carne, anda muy bien en el corral para el cordero pesado, pero el cordero, yo le digo el cordero más 55, que es dentro de la categoría de pesados, el que es más pesado. Es más, si vos lo querés comparar con bovinos, yo podría pensar en los de cuota 481 para arriba, bueno, vamos por ahí. Exactamente. Hoy tenés el Dorper está creciendo mucho en región centro, se está incluso llevando al sur, a ver si pueden mejorar también la aptitud carnicera allá en el sur. Patagonia está súper integrándose también con nosotros porque en región centro estamos trayendo la Duni Merino, que además de tener mejor aptitud carnicera que la Merino, te está imprimiendo incluso, por ejemplo, una fibra de calidad. Entonces vos en tu margen bruto tenés venta de carne, pero además puedes entrar también en lo que es el negocio de la lana. Y así sucesivamente, incluso los tambos, que trabajan mucho acá en Argentina con Pampinta, que es una raza nuestra, derivada de la frisona, la podés cruzar excelente con la Texel y la F1 también da muy bien para carne. Así que yo trabajo con todas las razas y siempre lo que hablo con el productor es, más que nada vamos a elegir algo que se adapte bien a tu sistema. Es esa medida, la producción es a medida y es trabajando en equipo con el productor. Y a veces hay algunos que me dicen, mira, yo probé esta raza, no me gusta, no me cierra, no hay ningún problema. Opciones tenemos las doble propósito, tenemos las netamente carniceras, el que incursiona en tambo dice, yo también quisiera tener el producto carne para vender, ¿qué hago? Bueno, perfecto, podemos hacer otra línea y además de estar comercializando la leche, los quesos y los productos típicos del tambo, puedes tener una línea para carne también. Sí, porque bueno, nosotros ya sabemos que en la Patagonia producen ovejas, ¿verdad? El famoso cordero patagónico. Exactamente. Es una raza particular o varias razas, pero son más específicas de esa zona. Sí, exacto. Y después la zona centro, como decís, que abarca Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, por ahí son los lugares más conocidos, ¿verdad? Sí, exacto. Se trae también entre ese cruzamiento. Exactamente. Que vos decís, se adapta a lo que es de la Patagonia acá y viceversa. Sí, es también muy buena esta pregunta. Eso es buena pregunta, Dolores. No, trato de informarme, sí. sobre todo cuando es un tema, porque no manejamos tanto como los bovinos. No, pero está bien, porque dijiste algo clave de la adaptación. Y muchas veces lo que falla es eso, el tema de adaptarlos a una zona a la otra, porque vos estás trayendo, por ejemplo, animales de la meseta patagónica que vienen alimentados de una manera, acostumbrados de una manera, ese animal ya, todo su aparato digestivo funciona en ese sistema. Vos lo traes acá y de repente se enfrenta a cosas completamente nuevas. Pasa con los bovinos. Pasa con los bovinos viceversa. Es más, nos han llamado, muy cortito esto, ¿no? Mi línea de investigación se basa en el estudio del microbioma del aparato digestivo. Yo soy especialista en todo lo que pasa ahí adentro, básicamente con los microorganismos. Entonces, el efecto dieta a mí me hace mucho ruido. El rumen.
el rumen, bueno, ahora el intestino están a full con esto, sobre todo porque el intestino, el microbioma del intestino, te da animales más fuertes inmunitariamente, con lo cual es a futuro una línea para trabajar para bajar antibióticos, por ejemplo. Entonces, hay todo un interés en eso, lo mismo que el rumen, animales que se enferman menos, que acidifican menos. Y una vuelta nos llamaron para hacer trasplantes de microbioma de animales que venían del sur, pues decían, es increíble, pensé que lo ponían en una pastura de alta calidad y se iba a adaptar enseguida, iban a engordar bárbaro y tengo unos problemas terribles. Bueno, hay que hacer una adaptación con ese animal también. ¿Se puede? Sí, perfectamente. Y a mí me parece que es súper interesante que Argentina empiece a integrar las regiones a nivel productivo. En carne ovina, seguro. Te lo firmo en donde quieras. ¿En qué sentido? ¿Cómo sería? En el sentido que hay que trabajar más en equipo. Están muy disgregados, o sea, no pretendo tampoco ponerme en el rol de líder ni nada, ¿no? Pero si pudiera darle un mensaje al sector sería, en lugar de mirarnos más por regiones y estar mirando más lo que pasa, yo hago lana, yo hago carne, vos haces tambo, y estar así nos podemos integrar. El tambo hoy es una fuente interesantísima de corderos que al tambo no les sirven. El tambo debería estar trabajando ya con invernadores y decir, ok, gestionemos un canal de comercialización, negociemos un precio, o sea, yo hasta te puedo dar un paquete tecnológico de una crianza de un destete hiperprecoz, lo encaramos juntos, vemos el tema del alimento, compramos juntos. Hay muchos productores ovinos que chiquitos no podían solos, se están agrupando en clúster y están armando cosas muy interesantes. Hoy hay marcas de carne registradas en ovinos que son clúster de productores que entendieron que la cosa era en equipo. Desde el balanceado que usamos todos hasta tu protocolo de manejo, y ni hablar lo que es tecnología de procesos, es básicamente todo tecnología de procesos, y van en equipo. Y eso hace llegar el cordero a la góndola, no el cordero de Navidad que todos conocemos. Porque si vos le preguntás a alguien, ay, ¿comiste cordero? Te va a decir, ay, sí, lo comí en las fiestas, no sé qué. Bueno, ese cordero que vos comiste es apenas un 20% de lo que vos podés probar de todo lo que tiene por ofrecer el sector ovino en cuanto a carne. Exacto. Hay otras categorías, hay cortes envasados al vacío, bandejas, todo lo que tiene que ver con los productos ya terminados, las pastas rellenas con carne ovina. Es una carne que debería estar... Además, las comidas gourmet, sobre todo. Se ve más. Pastas, Exacto, tenés oferta, empanadas. Hoy tenés food truck en la rural y en todos lados. Nosotros hemos hecho entrevistas y piden cordero. Y la gente cuando come buen cordero y hecho bien, no te dice, ay, la carne es fuerte. Ejemplo, ay, no como cordero porque la carne es fuerte. Pará, ¿qué carne probaste? O sea, depende mucho del sistema, de dónde vino, de la raza también. O sea, hay muy buen cordero y es una carne... Y esto no es un dato menor porque el Meat Science, que es una revista muy trend topic, digamos, lo que es carne, ya anunció que la demanda está creciendo. O sea, la demanda de carne está creciendo, las carnes rojas, la proteína de origen animal en el mundo, y nosotros estamos ahora en Argentina en esta situación de decir, bueno, pará, tenemos la exportación, las puertas se abrieron, estamos con un canal directo para aumentar la exportación. Hay un nicho para la carne ovina para tratar de ocupar los espacios que la carne bovina podría estar dejando también. Ojo con eso, es una carne roja de muy alta calidad, que tiene un flavor único y que puede estar ocupando un lugar interesante. Los productores ovinos, los productores de carne y todo el sector en general tiene que estar atento a esto, tiene que estar leyendo lo que está pasando en el mercado, tanto en Argentina como en el mundo. ¿Y cuál es el consumo per cápita? Porque no se consume demasiado cordero, ¿verdad? Solamente en situaciones puntuales, aunque esté rico. Sí, exacto. Bueno, el tema es el registro. Vos registrado, capaz que tenés 1,3 kg, 1,4 kg, dato registrado. Ahora el consumo en realidad es mayor. Capaz que estás cerca de 5 kilos, un poquito más por habitante por año. Esos son los números en realidad que capaz que estás manejando en región centro. Ahora te vas a Patagonia y es súper distinto, porque allá aparte comen mucho capón y más allá de cordero patagónico y demás, tenés otro consumo. Pero tenemos ahí un gap entre el registro y el consumo real. Nosotros... Sí, ahora se consume, como vos bien decías recién, exacto. Antes era el de las fiestas, el cordero que lo comíamos a la parrilla. Ahora se usa para lo que es pastas, restaurantes que usan todo. Cada vez más. En restaurante encontrás ya por lo menos, sí, exactamente, 3 platos bien definidos. Es más, los restaurantes, nos ha pasado, a mí me llamaban y me decían, yo necesito que me produzcas un animal que tiene que pesar la res 18 kilos, porque el tamaño del bife que yo voy a poner en tal plato, que ni me acuerdo el nombre, tiene que quedar expuesto con la costilla así y se tiene que ver en el tamaño del plato tanto. Y ellos ya eso está buenísimo porque el restaurante está traccionando toda la cadena para atrás. Claro. Si el restaurante está diciendo, yo te compro el producto, pero necesito este producto, bueno,
yo les preguntaba, ¿y cómo vamos con el color de la carne o cómo vamos con la grasa? La grasa, perfecto, 1,5 centímetros, 1 centímetro, espesor de grasa corporal, si quiero, por ejemplo, para la cámara, para que dure en cámara, para tener menos merma por oreo. Hacemos un área de ojo bife de determinado tamaño. El color está muy intenso, ¿qué está pasando? Bien, rastreamos para atrás y corregimos atrás. Y el productor ya está haciendo algo a medida también para que llegue a ese mercado. Bien, bueno, un mercado cada vez más importante. Y esto de acuerdo a los sectores, ¿verdad? Hay campos que sobre todo sabemos en la provincia de Buenos Aires, en todas las provincias pasa lo mismo, pero por ahí en la provincia de Buenos Aires donde más estoy, donde hay pastos más duros, no sé si esto es un mito o no, pero yo creo que sí, porque de hecho se nota la diferencia, no es un mito, donde los pastos más duros es la mejor carne de cordero. ¿Esto es, Bien. lo podés corroborar? Sí, vamos a charlar de eso porque el tema de los pastos duros y los pastos de alta calidad me lo preguntan siempre, pero está buenísimo. Vos sabés que hay, en realidad, no tiene tanto que ver con los pastos de alta o baja calidad, sino el tipo de pasturas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay mucho cordero de campo natural que, siendo faenado chico, ese cordero tiene carne de gusto suave, ¿sí? Para decirlo de alguna manera muy sencilla, el flavor es bastante suave. Cuando ese mismo cordero, capaz que lo ponemos full en pasturas de leguminosas, sobre todo las basadas en alfalfa, o los que hacen sistema de mucha alfalfa en la dieta, de mucho consumo de alfalfa y casi no combinando con otro alimento, la carne tiende a estar más fuerte, ¿sí? Eso es lo que cambia básicamente. No tanto en la terneza, en una categoría joven como es el cordero, pero si vos querés hacer, por ejemplo, la categoría borrego, capón, ya estamos hablando del juego con el tema de la terneza. Con lo cual, para cerrar una conclusión, es importante trabajar en un sistema pastoril donde, si estás haciendo campo natural solo, tu objetivo va a ser faenar en un tiempo tal que no comprometas el gusto fuerte que tiene después de la pubertad, ya cuando el animal es más grande de edad y cuando pasó de categoría. Entonces, te conviene trabajar con categorías más jóvenes. Si vos estás haciendo sistemas más intensificados con pasturas, te conviene trabajar más allá de la edad, a ver, bueno, cómo vas a integrar o qué tipo de pastoreo le vas a dar. La oveja tiene la capacidad de seleccionar. Escúchate esto que te va a encantar. Sí, depende de la hora del día. No, pero este dato, acá nos falta el mate. El chico del mate me falló. Sí, nos falta el mate. Nos falta el mate, no importa. Viste, hablando de pasturas y de corderos. Nos falta el mate y después. Claro, exactamente. Tanto la de cordero. Sí. Y bueno, y la oveja te selecciona, depende del momento del día, el pasto que va a comer, porque tiene la capacidad de censar qué nivel de proteína tiene la pastura, qué nivel de azúcares totales, y se va regulando sola, ¿sí? Es uno de los rumiantes que más selecciona, si vos lo comparás con una vaca, tiene todavía más sensible este mecanismo. Entonces, si vos tenés pasturas consociadas, por ejemplo, dejala que coma, no la presiones tanto, sí maneja la presión de pastoreo para que te dure el pasto, pero van a ver que hace un consumo más alto de gramíneas, en el mediodía, a la mañana, qué sé yo, y a la tardecita cuando va bajando empieza a comer las leguminosas. Y esto se ve mucho en pasturas con tréboles, con alfalfa y demás. Se regula completamente y, aunque no lo creas, eso maneja incluso su salud a nivel tracto gastrointestinal, especialmente el rumen, para no descomponerse, para no superhincharse ni nada, y hace también que conviertan mucho mejor. Nos enseñan a comer. Muy bien, súper interesante. La verdad que ahora lo único que falta, tengo muchos amigos que crían corderos, así que nos haría falta ahora solamente, tenemos una parrilla espectacular aquí en los estudios de la televisión, en el Quincho, así que lo único que nos haría falta ahora... Haría falta conseguir un buen cordero para asar. Muy interesante todo. Igual te quedas un ratito más, porque la verdad que es para charlar todo el día con vos. Realmente es súper interesante lo que decís. Y bueno, y hay cosas que uno, por supuesto, la sabe, como esto de los pastos más duros en distintas zonas, si es más sabroso, ¿no? Pero hay otras que por ahí no, que por eso me gusta preguntar cuando viene alguien acerca del tema, alguien que sabe tanto como vos, ¿verdad? Porque realmente también al que está del otro lado de la pantalla le gusta saber. Porque hay temas que no se manejan, por supuesto, en el campo, en lo que es ganadería. Nosotros estamos más, como te decía, más en tema bovinos, pero sí nos interesan aquí, por lo menos, esta pantalla, Chacra Televisión, se interesa por todo lo que sucede. No, y aparte creo que después vas a poder poner una frase que diga, es muy caro tener ovejas para que te corten el pasto. Te sale más caro comprarte una motoguaña y dejámonos de hinchar, producir con ovejas. No, el tema, ¿sabes qué? A mí me encantaría tener en el terreno una oveja para cortar el pasto, pero el tema no sé cuánto dura. No
viste que no. la verdad No, que es no. muy buscada Te va a durar, el pasto te va a durar una semana y después vas a tener un costo fijo todo el año. Sí, Guarda no, con tal eso. cual, y me preocupa más las plantitas y las Sí. rosas. Muchos mensajes halagando esta entrevista, así que muy interesante, muy clara para explicar todos estos temas. Así que bueno, después vamos a poner en redes sociales de Chakra toda esta entrevista que hemos estado hablando con vos. Bueno, Florencia, seguimos entonces hablando de ovinos y estás por ir a un congreso, ¿verdad? O estás también siempre Sí. en charlas, en Sí, distintos sí, lugares. Supongo que serás muy solicitada. Bueno, no sé si tanto, pero sí, trato de moverme mucho porque creo fuertemente en la comunicación masiva de la ciencia. Eso es algo que me lo tomé muy en serio y estoy súper comprometida con eso y de hecho acabamos de cerrar ayer un curso que se llama Leading Science en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en la Facultad de Agrarias, justamente para enseñarle y darles herramientas a los investigadores, herramientas para volcarse a redes, para empezar a hacer comunicación masiva, porque lo que me pasó hace muchos años en mi carrera era que iba a los congresos, se presentaban cosas geniales, acá en Argentina sobre todo, y éramos 300 personas escuchando, y dije, no, esto está mal. ¿Cómo puede ser que haya personas que están investigando en carnes más saludables, leches funcionales, productos que bajan el colesterol naturalmente, animales que naturalmente producen menos metano y muchas otras cosas que no te podría enumerar y solamente son los 300 que están sentados acá o menos también? Entonces, hace muchos años, ya en mi doctorado empecé a tratar de hacer notas de medios digitales, a todos lados donde me invitan, sea un congreso donde tengo que presentar una charla de 40 minutos mostrando un montón de papers, o una nota con vos, o una nota donde sea, y cerramos ese curso con ese objetivo, dando las herramientas de comunicación masiva. Y ahora puntualmente a fin de año ya vine del Congreso de Uruguay, presenté resultados de microbioma de rumiantes, ahora te cuento qué es eso. Me fui a Perú, al Congreso de Ingenieros Zootecnistas del Perú, donde fui a representar a Argentina con los datos de acá, de ovinos y de bovinos también, vacas lecheras, vaca de carne, todo el efecto dieta sobre el microbioma del aparato digestivo, cómo bajar metano, mejorar eficiencia de conversión, que es un tema súper interesante para los que hacen engorde. Ahora me estoy yendo a México la semana que viene, a 2 horitas de Cancún, a Tizimín, y abrir el Congreso de Producción Animal de allá. Te podemos acompañar si querés. Sí, vos podrías venir. Yo Ay, te veo como obvio, entrevistadora ahí de la parte de vamos. producción animal. Y el último, y cerrando el año, va a ser el de Chachapoyas en Perú, pleno Amazonas, también de producción animal, dando charlas de nutrición y de ovinos allá. Qué interesante, tenemos todo para dar en la Argentina, ¿no? Y vos Sí, sentís sí, que en la ganadería está pasando uno de los mejores años, como hablábamos Sí, al tal principio, cual. es lo que coinciden todos los analistas. Bueno, vos supongo que coincidís con lo mismo, pero ¿sentís que los ovinos también o falta? Para mí le falta. Esto es una crítica que yo le hago tal vez al sector en general, porque siento que por un lado hay descompromiso, ¿sí? Es mirarse cada uno lo que hace. Y por otro lado me gustaría que las personas que están liderando el sector se pongan en el rol de líderes totales. Salir del escritorio, ¿sí? Más a la tranquera, de la tranquera para adentro, lo que está de la tranquera para adentro, hablar con las personas y entender el proyecto personal del que está haciendo producción ovina y entender que no le podemos hablar a todos los ovinólogos como si fueran todos lo mismo. Y lo mismo acá hablo de la potencia que tiene la ciencia en Argentina. No somos todos lo mismo, ¿sí? La ciencia en producción animal y en producción vegetal y en el agro en general es una potencia en Argentina. Hacemos cosas muy buenas, somos reconocidos en el mundo. Nos invitan a otros países. A mí me están pagando de otros países por ir allá, ¿sí? Entonces, es un valor el conocimiento que estamos exportando, el que tenemos para el sector también. El sector ovino hoy tiene gente muy preparada. Yo, además de hacer investigación, hago asesoramiento. Y hay gente que contrata asesoramiento. Es mentira que al productor ovino no le interesa el asesor. Como hay asesor en ganadería, hay asesor en feedlot, hay asesores en ovino. Yo trabajo de eso también. Y nos contratan para mejorar cosas. Al productor ovino sí le importa. Entonces, necesitamos liderazgos claros, necesitamos liderazgos de salir del escritorio, ir al campo, entender lo que está pasando y no hablar simplemente de números como si fuera una cosa tirada de los pelos. La producción se vive desde ahí, desde abajo para arriba y también con el sector de la gastronomía. Tranquera adentro. Tranquera adentro.
Bueno, súper interesante. Me gustaría que vuelvas cuando vengas de toda esa gira, Dale. que vengas a contarnos, porque vas a traer mucha información también Sí. desde allí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Queremos saber, porque ellos siempre nos miran a la Argentina como el país de la carne, ¿verdad? En todo el mundo. Exactamente. En todo el mundo somos reconocidos por la calidad de carne y no es mito, ¿sí? No es mito porque ya está medido. Nosotros, los científicos, siempre decimos, no hablamos sobre cosas de la nada. La espuma no nos va, ¿sí? El relato no. Nosotros somos sobre evidencias y medimos un montón. Hay un montón de variables, de indicadores de calidad de carne que los tenemos recontra probados en nuestras investigaciones y las exportamos al mundo. Cuando te dicen el bife de Argentina se paga 40 euros en Reino Unido, en Europa, en tantas pounds, en donde sea, lo que sea, sí, realmente es porque lo vale y vos lo ves. Es una calidad de carne impresionante. Estamos de vuelta aquí en el piso. Excelente profesional, Tori Micolei, en este caso hablando de rumiantes, pero rumiantes menores, ¿sí? Donde hemos visto incluso en este último tiempo varios conflictos en una de las zonas productivas más núcleo para este tipo de especies. Y claro, estoy hablando de la Patagonia y todos los incendios que estuvieron transitando en todo este último tiempo. Así que aprovecho para mandarles un fuerte abrazo y esperemos que toda esta situación se termine de regularizar, más que nada para tener en cuenta que son muchos riesgos los que se corren, muchos inconvenientes los que genera, muchas vidas que podrían perderse o que incluso se pierden en el camino. Así que bueno, les mandamos un gran abrazo a nuestros vecinos de la Patagonia. Vamos a ver qué es lo que estuvo pasando en este tiempo en Cañuelas. Sí, nos volvemos para acá, para Buenos Aires. Ahí vemos algunas imágenes tomadas desde Pasarela. Les cuento algunos de los precios que se estuvieron dando a lo largo de la mañana, aunque de todas maneras en unos minutos estaremos también en comunicación con nuestra compañera Carona, que nos estará comentando cómo fue notando la actividad ya desde temprano en la mañana, que ya está ahí recorriendo. Bueno, ya tenemos los 4.800, como les decía, para la ternera, tenemos 3.200 y 3.300 para la categoría de la vaca pesada, ¿sí? La vaca a consumo de más de 430 kilos. También muy buenos precios, similares a eso, para los toros, 3.200, 3.300. Y en el caso del novillo ya tenemos 4.400, incluso 4.500 en varios de sus renglones, tanto para el intermedio como para el pesado, de cerca de 500 kilos. Ya están esos 4.500. Para la vaquillona también hubo muy buenos precios, 4.200, 4.300, y hay unas que estaban justo al límite entre ternera y vaquillona, que pesaban cerca de 360 kilos, que se vendieron en 4.700 y 4.750, muy buenos precios. Pero de momento nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya conectamos con el mercado para ver qué es lo que está pasando ahí. El minuto a minuto de las pasarelas. Ya volvemos. Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda, más de 30 años junto al productor, con el respaldo de 4 generaciones dedicadas al rubro, referentes en invernada, cría, faena y reproductores. Realizamos negocios directos y remates con presencia en el mercado agroganadero de Cañuelas y en Rosgan. Tradición, confianza y solidez en cada operación. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo. Segadora acondicionadora Tipi ICA 2001. La segadora acondicionadora Tipi ICA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 61 54 02 46. Instagram @romero_vaca_. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Fábrica de silos San Cayetano. Los más fuertes del mercado. Silos San Cayetano. Pesan y duran 3 veces más. Stock permanente para entrega inmediata. Contáctenos.
Estamos de vuelta y seguimos, por supuesto, con más información de todo el sector. Tenemos también una nota preparada charlando con la presidenta de ACHA, ¿sí? La Asociación de los Criadores de Holando, pero primero nos trasladamos hacia las pasarelas de Cañuelas y nos reencontramos con nuestra compañera. Muy buenos días, Lorena Carona, bienvenida de nuevo a Realidad Ganadera. Buen día, Yael, ¿cómo estás? Equipo, saludos a todos. Ya pronto voy a volver a recorrer los estudios de Chacra Televisión, así que aquí me toca en el mercado. Mientras tanto, las pasarelas, hoy último día de operaciones de la semana, con un ingreso chico, pero esperado. Dentro de lo esperado llevábamos un proyectado por la tarde de entre 6.000 y 7.000 cabezas. Bueno, no llegó a 6.000, pero estuvo ahí cerquita, 5.642 los vacunos. Realmente esta oferta chica estuvo distribuida en 34 firmas consignatarias. Hacienda que llegó desde la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Una semana con cerca de 23.000 cabezas. La venta de carne, ya te digo, está muy floja en esta semana. Desde el lunes a esta parte, me decían los distintos operadores, muy flojo. Están todos esperando a ver qué pasa el fin de semana, ¿verdad? A ver si mejora, repunta un poco. Sí, Lore, la verdad es que sí. También pensemos en que hay muchas personas que están de vacaciones, más que nada enero, que suele ser el mes más fuerte para que las personas salgan o se tomen unos días. Veremos a ver qué pasa en febrero. Tenemos también el fin de semana del carnaval, que suele ayudar mucho cuando hay un feriado de por medio. Vamos a ver qué es lo que pasa. También contemplemos las lluvias. Pero bueno, creo que son buenas las expectativas para todo este año. Sí, así es. Bueno, enero, como es tradicional, ya se van todos de vacaciones, se nota en la ciudad, en Capital Federal. De cualquier manera, me decían también los operadores que este año se quedó más gente de lo habitual en Capital, hay más movimiento, pero bueno, por ahí la situación económica, los precios, el aumento que tuvo también la carne en el último tiempo hizo que bajaran las ventas y de a poco se va a ir reacomodando las fuentes y también se van a ir reacomodando los precios. Ya esta semana habíamos estado viendo bajas de entre 100 y 200 pesos para los corrientes de algunas categorías. Cuando aparece la hacienda especial, la buena decirlo, con estos escasos ingresos, cuando aparecen algunos lotes se pagan alrededor de los 4.800 y quizás un poco más, pero en líneas generales los corrientes están por debajo de lo que veníamos viendo en las últimas semanas de diciembre. Y yo creo que se va a ir reacomodando no solo la oferta, sino también los valores, se van a estabilizar. Estadísticamente enero es un mes que bajan los valores. En diciembre siempre están más altos y en enero bajan. No ha pasado tanto en este enero porque si bien los corrientes sí han bajado, pero los máximos se mantienen. Pero este enero es distinto porque tenemos una oferta mucho más escasa que enero, por ejemplo, del año pasado y de los eneros anteriores. Vamos a ver si de a poco vamos recuperando este stock que como país siempre supimos tener. De a poco se va acomodando la oferta. Mientras tanto, hoy ya tenemos algunos valores de esta jornada. Si querés te voy mencionando. Los remates, hubo muchas ventas en forma particular. Algunos también hicieron subastas públicas, las casas consignatarias que más recibieron, pero varios vendieron en forma particular. Si te parece, vamos con los valores, Yael. Sí, dale, te escuchamos. Bueno, antes déjame decirte que la mayor oferta que hubo a lo largo de estos 3 días de operaciones fue de vacas. El 40% fueron vacas, el 21% fueron novillitos, el 20% vaquillonas, 14% novillos y apenas un 5% de toros. Todo esto completó la oferta de estos 3 días de operaciones en el mar. Tenemos por novillo de 420 kilos entre 4.200 y 4.450 pesos hasta el momento, de 445 kilos entre 4.200 y 4.400 pesos. Por macho entero joven de 440 kilos, 3.680 pesos. Tenemos 5 lotes de novillos que se vendieron juntos de entre 470 y 510 kilos en 4.500 pesos. Por terneros de 349, 353 kilos, 4.600 pesos. Un novillito de 360 kilos, 4.750 pesos. Novillito de 380 a 400 kilos, 4.400 pesos. Por terneras, y aquí apareció el lote más destacado en la jornada y livianito, como se viene dando estas últimas jornadas, sobre todo en hembras, en terneras, de 300 kilos, 4.800 pesos. Por ahora el precio más destacado, claro, son nada más que 22 ejemplares, pero es el precio más destacado de la mañana. Mientras que se vendieron terneras de 310 a 330 kilos entre 4.700, 4.750 y 4.770 pesos. Terneras de 335 a 340 kilos entre 4.480, 4.670
y 4.760 pesos. Por vaquillonas racionadas de 360 kilos, 3.600 pesos. Vamos a las vaquillonas de feedlot más pesadas, de 350 a 380 kilos, entre 4.200 y 4.320 pesos. Por la vaca buena especial, entre 2.600, 2.800 y 3.200 pesos. Algo máximo de 3.300 se vendió también. Por manufactura, 2.500 pesos. Y por toros, entre 2.600, 3.250 y 3.300 pesos. Realmente la demanda está selectiva por la hacienda en general. Cuando aparece algún lote de calidad, lo pagan, como este lote de ternera de 300 kilos, 4.800 pesos, pero claro, fueron apenas 22. En líneas generales, mantenemos estos quebrantos de entre 100, 150 hasta 200 pesos con respecto a lo que había sido el mes pleno de diciembre, ¿verdad? Con valores que superaban ampliamente los 4.880 pesos. Bien, Lore, sí, vemos mucha más tranquilidad en cuanto a los precios, más que nada considerando los corrientes, como mencionabas hace un rato, más allá de que tal vez, bueno, cuando aparecen esos lotes destacados, sí, bueno, empiezan a aparecer esos máximos que resaltan y son similares a lo que veíamos con el cierre del año, pero bueno, también van de la mano de que es una hacienda que tal vez no se consigue, no está mucho en este momento, y bueno, el que la necesita de verdad termina por pagarla. Sí, así es. Bueno, no se consigue haciendo, se suma también que esta semana llovió en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y La Pampa, si bien no llovió demasiado, pero en lo poco llovió complicó el ingreso de Hacienda en pie al mercado, pero de cualquier manera el problema más grande que hay es que no hay, es que está la faltante no solo en el mercado, también de manera directa, y en cuanto a los mercados de invernada también pasa lo mismo, que enero es un mes que entre los calores que hace que la gente prefiere no movilizar Hacienda. Entre la sequía que hay en varios lugares también, que complica, porque hay muchos lugares que hay sequía, y aparte enero, que es un mes que se va todo el mundo de vacaciones, la invernada todavía no ha salido, hay casas consignatarias que de hecho se toman todo el mes, algunas empiezan a trabajar después de 15, esto hace que los remates todavía no salían full como salen otros años, y por eso los precios tampoco son los precios de diciembre. Estos mercados, oferta y demanda, veremos cuando se empiece a reacomodar todo a partir de febrero, qué es lo que sucede. Bueno, Lore, te agradezco mucho por la comunicación. Nosotros seguimos acá, vamos a seguir presentando algunas notas y bueno, muchas gracias por acompañarnos y estar pasándonos toda la información ahí desde el mercado. Gracias a vos, saludos ahí a todo el equipo, que tengan buen fin de semana, será hasta el próximo lunes si Dios quiere. Buen fin de Lore. Bueno, ahora sí, seguimos acá, volvemos al piso y claro, estuvimos en Zoom, como les mencionaba hace un rato, al principio del programa, estuvimos en comunicación con la presidenta de ACHA, ¿sí? De la Asociación de Creadores de Holando Argentino, hace muy poquito nada más, estuvo en Zoom conmigo charlando justamente sobre todas estas cosas, sobre cómo había ido el 2025, cómo había cerrado y aprovecho, mencionaba lo mismo que decía Lore recién, ¿sí? Habían tenido un muy buen comienzo del 2025, unos muy buenos primeros meses, pero ya al fin del año empezaron a resentirse las faltas de agua en algunas zonas y bueno, ahí veíamos las condiciones y las respuestas a esta sequía. Entonces la escuchamos a Lisel Oteiz. Bueno, acá estamos y por supuesto seguimos charlando con todos los miembros y representantes de las asociaciones. En este caso estamos con Liselotte Diz, presidenta de la Asociación de Creadores de Holando. Muy buenos días, Liselotte. Hola Yael, buenos días. Es un placer poder compartir un ratito con vos y muchísimas gracias por la invitación al programa. Bueno, bien, estamos arrancando el año y por supuesto lo que quería era preguntarte si tenemos que hacer un balance de cómo cerró el 2025 para la raza, para el Holando argentino. ¿Qué me decís al respecto? La verdad es que el 2025 fue un muy buen año para el Holando y yo creo que tiene mucho que ver que fue un año positivo con un balance positivo para la lechería. Si bien en el segundo semestre las cosas empezaron a cambiar un poquitito, la verdad es que fue un muy buen año, se alcanzó a nivel nacional un nivel de producción de litros de leche que hacía tipo récord, se pasaron los 10 mil millones de litros, que eso estábamos como trabados. Este año, el de 2025 se pasaron y yo creo que tiene mucho que ver no solo el clima, sino que durante la primera parte del año la verdad que la rentabilidad de los tambos era buenísima. Después, en el segundo semestre, la cosa es como que empieza a cambiar, ya que el aumento de la producción de leche
fue como menor al aumento de los costos de producción. Entonces es como que un fin de año medio raro, es como que estamos con luz naranja porque ya los números no están tan buenos en el tambo. Pero bueno, todo este año 2025 hizo que para la raza fuera muy buena. Hubo muy buenos remates auspiciados, hubo mucha participación de vacas en todas las exposiciones en todo el país, tanto en las exposiciones en las exposiciones tradicionales a pista, como también las exposiciones a campo que organizamos, donde vamos a los tambos con mucho entusiasmo y demás. Entonces podemos decir que fue un año realmente que lo cerramos con un balance positivo. Bien, ¿y cómo vienen en cuanto a los productores? ¿Cuál sería la zona núcleo que tiene la mayor cantidad de productores de leche, o en este caso, bueno, de Holando Argentina? Bueno, hay tres zonas muy importantes en la República Argentina. Una es provincia de Buenos Aires y después tenemos la zona de Santa Fe y Córdoba, que es un núcleo de lechería muy importante. Y las tres durante el 2025 han tenido buen crecimiento. En Córdoba y en Santa Fe tenemos la mayor cantidad de las exposiciones. O sea, si hablamos desde la asociación, la mayoría de las cabañas quedaron en esas dos cuencas lecheras y por tanto la mayoría de las exposiciones son en esa región. Pero las tres, digamos, por producción de leche a nivel nacional, las tres cuencas importantes son esas. También tenemos productores en Entre Ríos, en Salta y demás, pero por una cuestión de volumen y cantidad de vacas, esas son las tres regiones más importantes. Bien, y ahora quiero preguntarte, porque recién decías que, bueno, tuvieron un año dentro de todo positivo para el 2025 y demás, donde ayudaron un poco las lluvias. Y algo que yo suelo charlar justamente con los miembros de las otras asociaciones o los productores tal vez de carne, es cómo influye la producción de pasto en la producción de carne después. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Cómo influye que ustedes tengan una muy buena producción de pasto en después tener un muy buen resultado para la leche, ¿no? Bueno, es muy importante, ya sea para tambos que tengan sistema más pastoril o mixto, como para los tambos que también están encerrados, porque tanto en uno como en otro el forraje es muy importante. Entonces, en los tambos pastoriles, que la vaca va directamente a cosechar, si vos tenés muy buena oferta de pasto por las lluvias y las condiciones climáticas, vas a tener como muy buenas posibilidades de producir leche porque vas a tener cantidad y calidad de pasto. Pero también para los sistemas encerrados es súper importante porque gran parte de la alimentación de esos sistemas son forrajes conservados, sobre todo silo de maíz, silo de sorgo, rollos de alfalfa, y en los años donde teníamos problemas con el clima, que teníamos esa seca espantosa que fueron 3 años atrás, durante 3 años, se complicaba muchísimo porque la verdad que uno no lograba tener la cantidad suficiente de forraje y entonces, bueno, influye un montón en los costos porque el pasto es como el costo dentro de la alimentación más barato, o sea, es muy importante, es más barato y era una combinación horrible porque no tenías pasto y encima tenías que cubrir con algo de afuera, comprarlo, que estaba carísimo y la relación con el precio de la leche estaba muy mala. Si tenés buen pasto, la verdad que ayuda muchísimo. Está bien que después tenés que ser muy eficiente, es súper importante cuando tenés buen pasto, poder aprovecharlo, poder, ya sea en un sistema pastoril donde las vacas lo vayan a cosechar, comiéndolo en la época que lo tiene, en la forma que tienen que comer, la cantidad que tienen que comer, la calidad y demás, para que eso se traduzca en una muy buena producción. Pero la verdad que Argentina tiene una ventaja competitiva muy grande porque el clima es como muy favorable para la producción de leche. Si tenemos condiciones normales, nosotros podemos tener el recurso forrajero ese que es relativamente barato y nos hace competitivamente es muy importante, ¿no? Bueno, bien, Lice, y ahora para el próximo año, ya este año, para el 2026, estamos arrancando. ¿Cómo viene la asociación? ¿Qué tienen en mente? Porque yo estoy segura de que tienen muchos planes. Ya estuvimos charlando algo y yo sé que ustedes seguro están trabajando en algo más interesante. Y mira, nosotros creemos que uno de los desafíos de Hacha es hacerles llegar a los tamberos de una forma que se pueda entender bien la importancia de la genética.
Hacha trabaja mucho como para darle todas las herramientas al productor que pueda mejorar, porque no es lo mismo una vaca que esté con su capacidad, que tenga capacidad genética para producir, pero producir de una manera eficiente. ¿Esto qué significa? Que además de producir buena cantidad de leche con buenos sólidos, que lo haga con la menor cantidad de problemas posibles, o sea, que se enferme menos, que logremos preñarla, que dure en el tambo. Y desde Hacha entonces es como que nosotros queremos que todos los productores sepan que si bien es una inversión a largo plazo, porque las decisiones que vos tomás hoy comprando semen y decidiendo qué es lo que te es útil para tu sistema, la vas a ver recién dentro de 2 años y medio o 3, cuando esa vaquillona para. Pero es súper importante porque eso hace que la rentabilidad de tu tambo sea mucho más fácil si vos tenés vacas que son realmente buenas produciendo. Y es importante cuando hay condiciones buenas, porque va a producir más, pero es mucho más importante cuando las condiciones son malas, que vos tengas una vaca que realmente sea eficiente produciendo, porque te va a ayudar muchísimo más en tus números. Y para eso es súper importante eh, tener datos y tener todos los datos, digamos, de una forma oficial que sirvan para ver cómo se comporta esa genética. Nosotros compartimos los datos que tenemos con distintas instituciones, con el INTA, con universidades y poder sacar datos de cómo se comportan esas distintas líneas genéticas en Argentina. Así que eso es como un desafío de que la gente siga invirtiendo en genética y siga capacitándose para hacerlo bien y ver cuál es la genética que le cierra mejor en su sistema. Y el otro tema que tenemos, que me parece súper importante, que los productores que están en control lechero oficial tienen su ganado totalmente trazado, o sea, está con todos los datos, que es muy, muy importante. Hay un beneficio que es el tema de, todos sabemos el nuevo sistema que comenzó a funcionar ahora, de la caravana electrónica, y los animales que están en control lechero oficial tienen la ventaja de que SENASA reconoce esa trazabilidad. Entonces, podemos mantener el registro particular, o sea, el número que cada productor tiene de su animal, y solamente hay que ponerle el botón. Pero podés conservar el número de RP, lo que hace que sean menos costos, porque tenés que poner solamente el botón, y además menos problemas para implementar el sistema, porque vos conservás todos tus registros. Ya venís parecido a lo que venías trabajando. Exacto. Así que eso es como una, o sea, una ventaja enorme que tienen los productores que están en control lechero oficial. Y el otro tema que me parece muy interesante, Yael, y que estamos viendo que es como una oportunidad enorme, es con este acuerdo del Mercosur con la Comunidad Europea. Me parece que va a ser como una oportunidad muy buena para todo lo que es posibilidad de vender vaquillonas, o sea, vender cosas, digamos, animales que sean para producción de leche, pero también me parece que la ventaja enorme es que se abre una ventana enorme en cuanto a la producción de carne. Y los tambos, al estar trazados, esos terneros machos, es como que van a tener como un mercado más grande y es como un beneficio, una forma de aumentar los ingresos que van a poder tener los tamberos. Incluso muchos tambos ya empezaron a hacer lo que se llama beef on dairy, que es sobre un porcentaje de sus vacas de menor capacidad genética para producir leche, usan semen sexado, pero de razas de carne, y entonces tienen esos machos como para el mercado de carne, lo que es buenísimo Muy para bueno eso. en este momento es como se abre la oportunidad de poder tener ese tipo de animales para poder cumplir los requerimientos de este aumento de demanda que tendríamos con el acuerdo este. Y lo Bueno, importante es que son trazados, ¿no? claro, no, muy bueno y además justamente para unir un poco esto que mencionabas recién, ustedes al ya venir trabajando con datos, con la trazabilidad, como que ya están metidos en tema, un paso adelante para poder ya comercializar con el exterior. Exacto, por eso decimos, este realmente es como lo que nos tenemos que enfocar nosotros y llegar y explicarle al productor y demás la ventaja que tenemos y que
puede ser muy, muy bueno como para diversificar dentro del tambo las entradas, ¿no? También de tener otros ingresos. Bueno, bien, muchos proyectos y muy buena energía para este año, Elisa, entonces. Exacto, sí, sí, bueno, y después seguimos, ¿no? Tenemos, ya empezamos a manejar todo el calendario de las exposiciones y de los remates auspiciados. Y por supuesto también a partir del año pasado tenemos una parte joven, digamos, se oficializó la formación del Ateneo de Hacha, que el año pasado estuvo muy activo. Ellos se concentran mucho en lo que es armar jornadas de capacitación. El año pasado hicieron muchas jornadas de capacitación en la UBA, en la Universidad de Veterinaria de La Plata, y este año también vamos a tener un calendario bastante amplio con los chicos, que es súper importante porque necesitamos que, digamos, los jóvenes se empiecen a involucrar en todo lo que es la producción lechera. Bien, ¿y qué temas, por ejemplo, qué temas tratan en esas capacitaciones? ¿Hacen un poco de manejo de tambo, de hacienda? El año pasado, la primera capacitación fue como un manejo general de tambo, donde se hacía mucho énfasis en lo que es alimentación y sobre todo alimentación. Después tuvimos unas charlas de genética, cómo seleccionar las herramientas que están disponibles, y después hubo charlas sobre confort animal, que también es muy importante. Y de mastitis fueron las últimas. Así que Bueno, un sí, poco la de verdad, todo. un poco de todo, sí, sí, que ayuda muchísimo para los chicos que están estudiando ya sea veterinaria, como agronomía, como para ir, si les interesa la parte de la producción lechera, como para ir decidiendo qué puede ser bueno para trabajar, ¿no? Las distintas, hay miles de oportunidades en lo que es el sector lechero, podés dedicarte a un montón de áreas, ¿no? Bueno, bien, y ahora sí ya, Lice, para cerrar un poco la nota, quiero saber qué opinan los productores respecto a todo esto. ¿Cómo están los ánimos de los productores para arrancar este año? O sea, el año pasado era un placer, era como mucho más fácil, estaba todo, y había durado mucho en realidad, porque era como desde agosto del 24 que empezó a mejorar el tema del precio, después el clima y qué sé yo, pero lo que notamos es que diciembre y noviembre ya es como que, eh, es lo que te decía, son esas luces naranjas, porque vos ves que digamos, las relaciones ya no están tan buenas, la rentabilidad empieza a estar muy justita, y entonces es como que todo el mundo empieza a preocuparse. Por suerte el clima nos acompañó y vamos a tener buenas reservas, por lo que decíamos, va a ser importante, vamos a tener muy buen stock y buena calidad de silos, así que esa parte está bien, pero sí notamos alguna preocupación en lo que es la rentabilidad, ¿no? Porque está como todo muy frenado, eh, así que estamos rogando que empiecen un poquito a mejorar esos números para seguir teniendo el entusiasmo, porque es lo que siempre decimos, ¿no? Realmente el tambero cuando mejora se entusiasma muchísimo y comienza a invertir. El año pasado se vieron que hubo muchos tambos que invirtieron en la parte tecnológica, muchos tambos que compraron, de hecho se notó en los remates que se preocuparon por comprar genética, comprar vaquillonas para mejorar su rodeo o para crecer. Entonces, la verdad que si las condiciones económicas están buenas, el tambero enseguida invierte y apuesta para una lechería mejor. Bueno, creo que en el fondo igual es como el espíritu del productor que siempre cuando le va bien invierte, vuelve a meterlo en el campo y bueno, y después termina ayudando tal vez en estas épocas que no son tan benévolas, digamos, y vos decís, bueno, lo invertí en este momento, pero ahora tal vez me salva, ¿no? Exacto, es lo que decimos con la genética. O sea, vos la genética, una vez que tenés las vacas buenas, eso, por más que, digamos, que esté malo o bueno el precio, la genética está y vas a tener una vaca que va a ser más eficiente. Por eso es súper importante, yo creo que tener el objetivo de decir o sea, yo tengo que tener buenas vacas, qué tipo de vaca es la que me sirve, y tratar de mantener ese rumbo para no estar cambiando y que después te agarre la buena con vos ahí en la mitad sin saber a dónde estabas. Claro. Bueno, Alicia, ahora sí, no te quito más tiempo. Te agradezco por estar acá con nosotros y bueno, nada, muchos éxitos para este 2026. Ya nos veremos seguro en alguna de todas sus jornadas o eventos de capacitación. Bueno, muchísimas gracias y seguramente nos vemos.
Bueno, ahí la escuchábamos entonces a Alice Loteis, presidenta de la Asociación de Creadores de Holanda, justamente para dar su punto de vista sobre lo que se vivió en este último año, en el 2025 y ya pensando en el 2026. Mencionaba, como les decía al principio de la nota, lo que decía Lorena también desde las pasarelas de Cañuelas. Claro, veníamos de un 2025 muy llovedor, donde la lluvia acompañó, los pastos crecieron y eso, por supuesto, hizo y permitió que el alimento más barato, como bien mencionaba Alicia ahí en la nota, esté en grandes cantidades y bueno, quienes se hayan organizado de manera consciente, quienes hayan planificado y se hayan podido organizar para las reservas del invierno van a estar más que tranquilos para los próximos meses. Ahora con unas lluvias un poco más tranquilas, ya no tan constantes o frecuentes como veníamos viendo, pero de todas maneras creo que seguimos bien, el panorama para el 2026 sigue siendo bueno. También mencionábamos, ojo, esto último de actualidad en cuanto al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y claro, para Alice también lo mencionaba como que para ellos también representaba algo importante. Hablamos de trazabilidad, si lo escucharon, si no, los invito a que lo vuelvan a escuchar porque realmente tratamos muchos temas, no solo como balance o cierre del 2025, sino también pensando en el 2026 y de todo lo que está sucediendo respecto a los cambios para la ganadería. Ahora nos vamos a ir a una pausa. No me olvido que les prometí las placas, pero en el medio vamos a hacer una pequeña pausa y ya a la vuelta se las presento. Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda, más de 30 años junto al productor, con el respaldo de 4 generaciones dedicadas al rubro, referentes en invernada, cría, faena y reproductores. Realizamos negocios directos y remates con presencia en el mercado agroganadero de Cañuelas y en Rosgan. Tradición, confianza y solidez en cada operación. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo. Segadora acondicionadora Tipi ICA 2001. La segadora acondicionadora Tipi ICA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 61 54 02 46. Instagram @romero_vaca_. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Fábrica de silos San Cayetano. Los más fuertes del mercado. Silos San Cayetano. Pesan y duran 3 veces más. Stock permanente para entrega inmediata. Contáctenos. Estamos de vuelta y ahora sí, lo prometido es deuda, estamos listos con las placas para que ustedes vean qué es lo que terminó pasando para cada una de las categorías allá en las pasarelas del mercado, en Cañuelas. Nos trasladamos. Andy, entonces, por favor, te pido las placas en pantalla y ahí las vemos. Muchas gracias. Vamos a ver entonces qué pasó con este viernes 16 de enero, cierre de esta primera quincena del primer mes de 2026, donde, tal como charlábamos recién, hay un pequeño ajuste en cuanto a los corrientes, más que nada considerando los elevados precios que veíamos para el cierre del año en diciembre, donde recordemos que siempre los precios suelen ser ya estadísticamente hablando algo más elevados de lo regular, pero bueno, vamos a ver qué es lo que estuvo pasando. De todas maneras, se siguen manteniendo, vino esta baja para el mes de enero, pero se siguen manteniendo firmes al menos en estos últimos días y la diferencia la notamos más que nada en los máximos absolutos, donde en alguna categoría en particular, ya lo veremos más adelante, vuelven a aparecer esos precios, pero más que nada respondiendo a una escasa oferta, como es el caso, por supuesto, del consumo. Vamos entonces ahora sin más vueltas. 5.642 los vacunos que llegaron hoy a Cañuelas, cerrando la actividad para toda la semana con casi 23.000 animales en la sumatoria de los 3 días. 22.749 fueron entonces los animales que se encerraron entre martes, miércoles y hoy viernes. Para el novillo de 4.30 a 4.70 el quilaje tenemos
unos corrientes de 4.200 hasta 4.400 y el máximo acá 4.500 pesos. Para la próxima categoría, el novillo más pesado de 490 a 550 kilos, 4.000, 4.300 y también 4.500 pesos. Hubo ahí varios lotes que se vendieron en conjunto dentro de todos estos kilajes, entonces ahí se va repitiendo ese 4.500 que veíamos recién. Para los próximos, la próxima categoría, novillito de 350 a 390 el quilaje, 4.300, 4.400 y ojo acá porque este máximo se separa, porque tenemos, por ejemplo, 4.450, se vendió un lote en 4.750, pero justo estaba muy al límite de la categoría. Para el novillito de 390 a 430 tenemos 4.200, 4.300 y 4.450. En el caso de la hembra, y Andy te pido por favor la segunda de las placas, vamos a la vaquillona de 350 a 390, 4.200, 4.300 y 4.750. Acá lo que pasaba también era que el consumo, tal como les decía recién, se vendió en números diferenciales y este valor que está más separado del corriente fue justamente algo que estaba muy al límite de la categoría y bueno, ahí alcanzó esos precios. Para la vaquillona más pesada no hubo mucha actividad, con lo cual tampoco tenemos muchos precios aquí para mostrarles. Y ahora sí, entonces llegamos al consumo, donde nos encontramos con una ternera un poquito más presente y que sí sigue muy firme en cuanto a los precios, 4.450, 4.700 y 4.800 de máximo. Algo diferente para el ternero porque no hubo mucha oferta, con lo cual no se pudo encontrar tal vez ese 4.800, pero 4.350, 4.600 y 4.700 simplemente porque no aparecieron tal vez esos lotes más destacados por los que se paga siempre un poquito más caro, como sucedió en el caso de la ternera. Vamos entonces a la última de las placas y arrancamos entonces con la vaca a consumo de más de 430 kilos, que fue de los 2.600 a los 2.800 y cerró en 3.200 y 3.300 para el máximo absoluto. En el caso de la conserva, ha bajado en este último tiempo, pero al menos en estos últimos días sigue más o menos firme para el arranque, cerca de los 2.000, 2.050 pesos, 2.080 para el máximo, la conserva buena 2.150, 2.180, 2.200 y en el caso de la manufactura 2.250, 2.350 y hasta 2.500 pesos. En el caso del toro tenemos 2.600, 3.200 y 3.300 pesos y algunos MEG que estuvieron cercanos también a los 3.600, 3.700 pesos. Se vendieron muy bien los animales en pasarela, pero bueno, de todas maneras, tranquilo el mercado, los corrientes sí, como notarán, están 100, 200 pesos abajo más que nada, considerando los valores que tal vez veíamos en diciembre. Y ojo porque la mayor oferta que encontramos en el mercado en estos días está respondiendo justamente y más que nada a las vacas, ¿sí? La categoría más presente en el mercado hoy en día es la vaca. Veremos a ver qué es lo que termina sucediendo. Recordemos que estamos en temporada de vacaciones, ¿no? Donde muchas personas aprovechan y se toman algunos días, se van a descansar o simplemente deciden al menos tomarse un fin de semana o compartir con familia y amigos en otros lados, con lo cual, bueno, eso suele suceder tal como lo vemos en la ciudad, ¿no? Aquí mismo donde estamos nosotros, en Vicente López, o en donde sea que estén, lo regular, a menos que estén en un lugar turístico, suele bajar incluso el tráfico, suele bajar la presencia de personas en la calle, así que bueno, eso mismo se traslada al mostrador y bueno, siguen actuando con tranquilidad, pero los precios se siguen manteniendo. Ahora sí nos vamos a ir a la última nota de la mañana y ya vamos a dar el cierre a este programa extendido para el día de hoy. Estuvimos en comunicación también en nuestra ronda de charlas con productores, también estuvimos con Ariel Falco, quien nos decía esto. Y hablando de productores agropecuarios y de cómo está el clima y de los campos y de los remates también, de todo un poco, tenemos uno de esos productores que es completo, de esos que son siempre es interesante hablar con ellos porque hablan de ganadería, agricultura, de remates y demás. Estoy en comunicación telefónica con Ariel Falco. Él es productor, si bien es de la provincia de Buenos Aires, tiene agricultura en la provincia de Buenos Aires, tiene su parte ganadera en la provincia de La Pampa. Buen día, ¿cómo estás, Ariel? Gracias por estar con nosotros. Lorena, ¿cómo te va? Buen día. No, gracias a ustedes por llamarme y bueno, un saludo a toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias. Como decíamos en la previa, ¿verdad? Sos un productor todoterreno. Tenés, como dicen, que hay que tener los huevos en distintas canastas. Sí, mira, eso fue un consejo siempre de mi familia, de mi pasado.
y nada más ni nada menos que lo que vos acabás de decir. Si vos tenés todos los huevos en la misma canasta y se cae esa canasta, se te rompieron todo. Entonces, tener en diferentes actividades, siempre dentro del contexto agropecuario, y poderlas unir, tanto la agricultura como la ganadería, la cría, poder unir todo y hacer un combo, muchas veces te da mejores defensas ante los embates de nuestra economía, de la inestabilidad de nuestro país, etcétera, etcétera, que nada voy a descubrir yo en esta nota. ¿En qué parte de la provincia de Buenos Aires estás con lo que es agricultura y dónde en La Pampa con ganadería? Bueno, yo en lo que es agricultura y un pequeño fildo que tengo armado propio, estoy en Roosevelt, que es un pueblo muy pequeño dentro del partido de Rivadavia, América, que la ciudad cabecera es América. Esos son los pedazos de tierra que tengo de toda la vida, de mi familia, y algunos que he podido ir adquiriendo. Y bueno, estoy ahí, estoy a 8 kilómetros del Meridiano Quinto, que es lo que divide la provincia de La Pampa con la provincia de Buenos Aires. Y en lo que es ganadería, si bien tengo el filo armadito ahí, la mayoría lo tengo en un campo en el sur de La Pampa, que es Unanue, entre General Hacha y Unanue. Ahí tengo algunas hectáreas que he podido adquirir en estos últimos tiempos, y bueno, ahí tengo algo de cría, y cuando el tiempo y el clima me lo permite, también hago algo de recría, y en algún campito de la localidad cerquita localidad de Anguil también. Así que nada, tengo diversificado, como te decía, en la agricultura menos fina, porque las veces que hice fina, lo que es trigo, cebada, no hago mucho, no hago directamente, porque la verdad es que nunca me fue bien. Hago los otros 3 cultivos, que es maíz, soja y girasol. Hago rotación de cultivo, lo que mejor puedo, y bueno, y combino por ahí la parte de maíz con el filo, ¿no? ¿Cómo están con el clima? Bueno, recién seguramente escuchabas que leía lo que está sucediendo el 9 de julio, ¿verdad? Que 112 milímetros en la planta urbana, más de 140 en algunos lugares del partido, iban más de 50 ayer en Bolívar, te estoy hablando de ayer, faltaba todavía, sigue lloviendo. Lo mismo está Carlos Casares, Peguajó, realmente el centro de la provincia de Buenos Aires está más complicado, muy complicado. Ustedes están un poquito más para el lado del sur, como bien decís, límite ya con La Pampa. De cualquier manera, no sé si escapan a las precipitaciones. Yo te puedo decir, Lorena, que hoy tengo de las 3 caras, digamos, de sequía o estable, que sería bueno, como estamos en este momento en la zona de Trenquelauquen, en América, a la inundación. De las 3 caras, 2 por suerte tengo 2 hoy. Digo por suerte porque no estoy inundado. En la zona de América, Trenquelauquen, estamos muy bien. Llovieron entre 18 y 35 milímetros, nada más ni nada menos que lo que hacía falta de cara ya en un mes y pico a empezar las siembras de la gruesa, de maíz. Nos da una base de agua, si no se pasa de largo estamos bárbaros. Lamentable de Peguajó para allá, para el lado de Buenos Aires, realmente tengo amigos y colegas que realmente la están pasando mal. Y por otro lado te tengo que decir que en el campo de La Pampa lo que tengo es sequía. Hace más de 4 o 5 meses que no llueve. La última lluvia fue allá por febrero, marzo, con una importante lluvia que nos dio una base de agua, pero hoy los campos del sur pampeano, del oeste pampeano, por ahí algunos en la zona de Cuchillo Cor recibieron alguna nevada. Eso, en la nevada, una vez que se derrite, después da una base de agua. Pero en la zona que yo estoy produciendo carne, hoy estamos con sequía. Así que las 2 caras, digamos, ¿no? La gente que hoy está padeciendo las inundaciones, que acá en el distrito de Rivadavia y Trenquelauquen en otras épocas la hemos padecido, hoy estamos muy bien en esta zona. Y en La Pampa estamos con sequía, y a 300, 400 kilómetros de una sequía e inundación, ¿viste? Entonces, bueno, el clima nos da eso, ¿no? Que muchas veces nos tenemos que poner panza para arriba, como decimos, y pelearla, ¿no? Tanto en la sequía como en la inundación. Sí, así es, qué paradoja, ¿no? Mientras hay lugares que piden por favor que deje de llover,
hay otros que piden que llueva. La paradoja del clima, de lo que se vive en esta fábrica de cielo abierto que es el campo, y como vos bien decías, por ahí de 300 a 400 kilómetros. Pero más allá de eso también teníamos en la mayoría de los lugares una sequía pero horrorosa en el mes de enero. Por ejemplo, en febrero empezó a llover y pasamos de un mes de sequía a inundaciones. A partir de febrero para adelante, la verdad que ha llovido en 1 o 2 meses lo que llueve todo el año y sigue lloviendo. Entonces, bueno, eso es lo que nos depara esta fábrica de cielo abierto, ¿verdad? Hace un rato hablaba con uno de los consignatarios acerca de un artículo que yo hoy leí por la mañana de Chacra Infobae Campo, algo que realmente preocupa y mucho respecto al 2024, los vientres que se han perdido. Hablamos de 800.000 vacas y vaquillonas, menos 800.000, como te decía recién, cabezas menos que el 2024. Está cayendo el stock en ese sentido. Ustedes esto lo notan mucho, vos me decías que esto sobre todo haces en La Pampa. Sí, bueno, la ganadería ha sufrido esto, digamos, ¿no? Sequías en el norte, en la provincia de La Pampa, inundaciones en otros lugares, más hace unos años atrás los avatares de que no valía la pena criar o seguir con la ganadería. Muchos productores agropecuarios de medianos a chicos quedaron en el camino y otros íbamos a ese rumbo si la ganadería seguía con estos valores, y hoy, por suerte, estamos viviendo, por lo menos en precios, un veranito en la ganadería, ¿no? Que tanta falta le hacía al criador, que tanta falta le hacía al engordador, y bueno, y hoy la ganadería por ahí está apaleando, en el caso mío, me está apaleando los avatares de 2 sequías de hace 2 o 3 años atrás, que si bien no fueron de no cosechar nada, pero fueron de muy bajos rindes, eso te desfinancia, eso te tira un poco para atrás, y hoy la ganadería, en mi caso, me está subsidiando la agricultura. Así que, nada, lo del clima es complejo, porque yo siempre digo que puede valer más o menos un ternero, más o menos un novillo gordo, más o menos el trigo, la soja, pero si no lo tenés no vale nada. Entonces el clima en lo nuestro, que es el productor agropecuario, que es lo que hacemos a cielo abierto, es fundamental. Fundamental es tener esa cuota de suerte. El clima no lo podemos manejar, por suerte, por otro lado, no lo podemos manejar, entonces es tener un poco la suerte de que climatológicamente nos ayude. Yo siempre les explico por ahí a mis amigos o a la gente del pueblo, de la ciudad, que no entiende que muchas veces nosotros enterramos, por decirte una cifra, 3, 4, 5 departamentos en valores en la tierra, y los dejamos ahí enterraditos, el valor de 4 o 5 departamentos a la merced del tiempo. Entonces, hasta pareciera que los productores agropecuarios muchas veces tenemos un grado de loco, ¿no? Bueno, ahí lo escuchábamos a Ariel Falco, productor del centro de Argentina, con quien seguimos charlando, ¿no? Por supuesto, y hablábamos también de cuestiones tales como las de los productores en todos estos últimos años, lo que han sufrido, y para unirlo con la nota que hacíamos con Lice hace unos minutos nada más, también hablaba de los productores tamberos que han tenido que muchas veces cambiar de producción, vender sus tierras y todo lo que se ha complicado el sector en este último tiempo. Pero vamos con un muy buen arranque de año, las expectativas son buenas, esperemos que todo esto cambie, se regularice, podamos mejorar el stock, podamos mejorar los rindes y por supuesto comercializar de manera eficiente. Ahora sí, hasta acá los acompañamos, un placer ha sido, los dejo en el próximo remate que ya arranca en minutos nada más, así que nos vemos pronto, buen fin de semana, nos reencontramos aquí en Realidad Ganadera como siempre de 8:30 a 9:30. Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carnes Romero Vaca, Sociedad Anónima. Fábrica de Silos San Cayetano.
segadora acondicionadora TP SA 2001. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar.